Antes de que esta roca en la cual estamos flotando en medio del espacio conociera el sentimiento de nuestros pies sobre su superficie, antes de que Pablo fuera cegado en camino a Damasco, antes de que David haya tocado un arpa o recogido 5 piedras lisas, antes de que los animales fueran nombrados o que el primer par de pulmones hayan respirado, la tierra conocía solamente una cosa: oscuridad. Que ni siquiera es una cosa, es un estado. Está compuesto de nada. No tiene otra definición científica más que ser la ausencia de luz o visibilidad. Es un vacío, algo que puedes sentir pero no tocar, una sensación que no puedes ver. En el principio estaba vacío, como un lienzo en blanco sobre la cual Dios pudiera pintar lo que Él quisiera. Pudo haber creado lo que sea. Sin embargo, decidió comenzar con luz, lo cual fue un comienzo bueno. Él mismo lo dijo. El mundo era un caos en tinieblas, así que lo arregló y lo organizó. Tierra, mar, cielo. Le dio forma, le añadió vegetación, lo cual le dio color a su superficie. Añadió a más de 9 millones de especies de animales para poblar y darle movimiento a esta nueva obra maestra, cada uno cada vez más espectacular a la vista que el siguiente. Y de todo esto Dios dijo que era bueno, pero aún no era suficiente. Dios quería hacer algo que se pareciera a Él, a su imagen y semejanza. Así que llegamos nosotros desde el polvo de la tierra, formados con más de 70 kilómetros de nervios que nos permiten el sentido del tacto, con un cerebro para pensar, con una lengua para saborear todo lo bueno de la tierra que acababa de ser creado, oídos para escuchar y sobre todo ojos para ver. Mineralogistas que estudian gemas preciosas nunca han podido descubrir algo más bello, extraordinario y misterioso que el ojo humano. Si observas bien, nuestros ojos parecen contener galaxias enteras, pero también nos pueden meter en problemas. Y de hecho, eso pasó. El fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal no solo era algo bueno para comer, la Biblia también dice que era agradable a la vista, era atractivo, así que lo tomamos. Y luego todo se desató. Y eso normalmente pasa cuando tomamos algo atractivo que no debimos tomar. Así que dentro de poco nos encontramos desnudos y solos, separados de Dios y sin entrada al paraíso. El primero de muchos exilios por venir. ¿Qué pasaría después? Como resultado del pecado sufrimos grandes consecuencias, pero también cuando Dios habló con la serpiente, hizo referencia al simiente de una mujer que vendría a herir a la serpiente y arreglar las cosas. Pero ¿cuándo? ¿Qué tan pronto? ¿Quién sería este Salvador nacido de una mujer y cómo piensa redimir al mundo perdido? Tendríamos que esperar y ver. Las cosas empezaron a ir de mal en peor. La voz de la sangre de Abel clamaba a Dios y cuando le preguntó a Caín acerca de ello, Caín respondió: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cada hombre por sí mismo, cada mujer por sí misma, egoísmo por doquier, yo, cada uno haciendo lo que bien le parecía, y muy pronto se reunieron las nubes hinchadas de lluvia. ¿Acaso el experimento humano fue un error? Quizás un reinicio bastaría. Noé y su familia, rodeados de madera de gofer, acompañados de animales por días y días, mientras la tierra entera se bautizaba con agua. El mundo literalmente fue enjuagado, lavado y quedó limpio. Las manos temblorosas de Noé llegaron al borde del arca con una paloma que sería enviado a buscar señales de esperanza.
regresó con una hoja de olivo, un símbolo de paz, renovación y nuevos comienzos. Si tan solo esa paz hubiera durado. Nos metimos la idea en la cabeza de construir una torre para darnos a conocer, para declarar nuestro poder y nuestra independencia. Pero claro que eso no funcionó. Y como resultado, de repente ni nos podíamos entender entre nosotros. No nos podíamos comunicar. Agudizó nuestra división, nos dejó esparcidos y terminamos con resentimiento. Pero Dios no se dio por vencido con sus hijos. Había un hombre de Ur llamado Abraham. Dios le pidió salirse de su casa, abandonar a sus padres e irse a un lugar no especificado, solamente un lugar que le mostraría. Dejar a Ur de los Caldeos fue un paso de gran fe, uno que Dios recompensó con una serie de promesas y un cambio de nombre, Abraham. Parece que a Dios le gusta mucho cambiar nombres, ¿no? Pero nunca se trata del nombre realmente, se trata de la transformación que representa. A Dios le encanta dar giros de 180 grados a las personas. Le fascina dar makeovers espirituales, nuevos comienzos. Eso no significa que siempre es fácil. He aquí el fuego y la leña. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto, papá? Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, Abraham edificó ahí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Extendió su mano, tomó el cuchillo para degollarlo y justo a tiempo llegó el ángel. Isaac se salvó y un carnero fue provisto en su lugar. Desde entonces debimos darnos cuenta. Salvación en el último minuto, un sacrificio alterno ofrecido en nuestro lugar, una salida inmerecida, redención. Pero no nos dimos cuenta. Aún así, seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Jacob se vistió como su hermano Esaú para engañar a su padre Isaac y obtener la bendición. Luchó contra Dios por otra bendición, pero después, ¿lo adivinaste? Recibió un nuevo nombre, Israel. Y desde entonces ese nombre fue usado para describir a los seguidores de Dios. Tuvo que cojear el resto de su vida, pero tuvo a 12 hijos que después se convertirían en 12 tribus, por los cuales la tierra entera sería bendecida. Pero no antes de volverse esclavos de Egipto, en una pesadilla cruel que involucró el asesinato de niños infantes, todo por la inseguridad que enfrentaba el faraón. No sería la última vez que un tirante ordenara el genocidio de niños infantes. Pero hubo una mujer que escondió a su hijo del terror, y cuando no podía esconderlo más, lo puso en un carrizal sobre el río. Un último acto de esperanza para su hijo, como una última oración pidiéndole a Dios pronta salvación. Esclavizados, agobiados y llenos de desesperación, seguimos esperando. Lo que pasó después es una historia frecuentemente repetida y repetidamente olvidada. Una zarza prendida en fuego que no se quema, una vara que se convierte en serpiente, una mano leprosa y 10 plagas después, Israel finalmente probó la libertad bajo el liderazgo de Moisés. Aún después de salir de Egipto, probaron la provisión de Dios por medio del maná, después de haber caminado en seco a través de un mar. Pero los años pasaron y los recuerdos desvanecieron, y muy pronto olvidamos todo lo que Dios había hecho. Perdimos fe, dirección y caminamos por todos lados con quejas sin fin. Para volvernos a encarrilar, Dios nos dio la ley, nuestra guía para movernos sanamente a través de un mundo tan enfermo. Una guía también para la adoración y días festivos, el incienso, las ofrendas, el sonido de trompetas y cómo preparar la comida. Después de tantas guerras, angustias y milagros, el pueblo de Dios finalmente estaba en la tierra que fluye leche y miel. Un niño que pasaba sus días cuidando ovejas llegó a tocar el arpa delante de un rey.
Pronto después fue ungido y cambió de ser cuidador de ovejas a ser un cuidador de un reino entero. Después fue predicho que por medio de su linaje saldría el que nos salvaría de nuestros opresores de una vez por todas. Muchas personas tomaron eso de manera muy literal, lo cual desató mucha confusión porque lejos de ser salvados, fuimos cortados de nuestra tierra prometida cuando llegaron enemigos de Babilonia. Fue tanta la nostalgia que ni siquiera los cánticos del pasado nos animaban, así que dejamos atrás nuestros instrumentos y lamentamos. Para atormentarnos, nuestros captores se burlaban. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no cantan? ¡Vamos! ¡Canten una canción! Pero, ¿cómo cantarle a Dios en una tierra extranjera? ¿Cómo cantar alabanzas acerca de la salvación frente a quienes nos tienen presos? Así que nuestras bocas se secaron, nuestras almas se secaron. ¿Dónde estaba el supuesto rey conquistador que vendría del linaje de David? ¿Hasta cuándo escondería su rostro? Ojalá lo hubieras escuchado. Los gritos de júbilo y el canto con lágrimas de alegría cuando salieron del cautiverio. Liberación había llegado de manera inesperada. Los persianos vencieron a Babilonia y los israelitas pudieron regresar a su país para reconstruir el templo y sus estilos de vida. Pero ¿te acuerdas de la ley de la cual hablamos hace rato? Pues para que no volviera a suceder lo que sucedió, algunos se obsesionaron tanto con los mandamientos que hasta le añadieron y determinaron que todo debe cumplirse, pero era una carga demasiado pesada para una persona. Se volvió un teatro, una farsa que hasta hartó a Dios mismo. Dios solamente deseaba la fidelidad de nuestro corazón, no un concierto costoso de alabanza. Se perdió lo más importante. Nos descarrilamos otra vez. Los profetas anunciaban la ira de Dios, su angustia, su amor y su deseo de que volviéramos a Él, pero con pureza y el corazón en nuestras manos. Los profetas hicieron lo mejor que pudieron, rogaron y gritaron, pero para cuando Alejandro Magno conquistó a Persia y capturó a Jerusalén, sus cuerdas vocales empezaron a fallar y el pueblo desvaneció en 400 años de silencio. Silencio. El silencio, así como la oscuridad, es algo abstracto, es invisible, intocable y cuando viene de Dios, insoportable. Hay cierta violencia en ello, como una puerta cerrada con un golpe de silencio, un abandono. Gobernantes llegaron y se fueron. Finalmente Roma también llegó con toda su crueldad y aún así nada fue peor que el silencio de Dios. Hasta que llegó una noche fría en la ciudad de David. Toda la desesperante ausencia de una voz divina, toda esa oscuridad espiritual que rodeaba la tierra fue destrozada por el llanto de un bebé. Finalmente llegó la esperanza, llegaron posibilidades que previamente eran inconcebibles. Realmente desearía que pudieras haberlo escuchado. Ah, espera, sí puedes. Esa voz que penetra el viento con olor a heno, animales y sangre te invita a ti a pasar por esa puerta que fue abierta gracias a aquel que fue enviado a nacer, vivir y morir por ti y por mí. Con razón el ángel dijo que eran buenas noticias. Esa buena noticia fue la natividad de Dios con nosotros. Y esa noticia es para todo el mundo, es para ti,
y para quienes conozcas y aún para quienes no conozcas. Es para quien haya sido y para quien será. Es acerca de un Salvador en el estado más vulnerable posible, un recién nacido. Y está en el lugar que menos hubieras pensado. Oye tú, quien seas, lo sepas o no lo sepas, Él es el que has estado esperando.